La librería está disponible para ti y en ella encontrarás Biblias y otros materiales que de seguro edificarán tu vida. No te olvides pasar. Recuerda que todos los miércoles son miércoles de serie. Acompáñanos a través de nuestras diferentes redes sociales. Acompáñanos todos los sábados a través de nuestras redes sociales en Creciendo en la Oración. Nos puedes sintonizar en punto de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Bienvenidos. Nuevamente es un gusto enorme recibirles. Ya estamos en nuestro último miércoles del mes de abril y eso representa no que vamos a terminar ya este tiempo, sino que vamos a dar lugar con su favor y la gracia de Dios a un nuevo mes de esta fascinante serie titulada Elías, un hombre común y un Dios extraordinario. Así que bienvenidos, muy buenas noches a todos los miembros de Creación y Vida Ojo de Agua, pero también bienvenidos a todos los que se unen a esta transmisión, a compartir este tiempo donde desarrollamos estas verdades a la luz de las Escrituras y nos damos cuenta de cuánta riqueza hay que Dios desea revelarnos, mostrarnos, para que cada uno de nosotros seamos bendecidos y podamos encontrar la voluntad de Dios que es perfecta en nuestras vidas, a pesar de que en el trayecto o en el proceso, pues como lo que somos, ¿verdad? Batallamos como humanos que somos, muchas veces mostramos muchas dudas, así que esta serie está llevándonos a seguir teniendo en cuenta lo que Dios dice. Y pues estoy muy contento. Bienvenidos al track número 4. Y como te decía, vamos a poder tener otro mes, el mes de mayo, primeramente Dios, de esta serie Elías, un hombre común y un Dios extraordinario. Mi recomendación de cada semana es que si te has perdido por alguna situación los tracks anteriores, puedas ir a nuestro canal de videos y ahí vas a encontrar una lista de reproducción de esta serie para que puedas conectarte con lo que hemos estado desarrollando semana a semana. Y bueno, pues quiero comenzar a hablarte de lo que hoy Dios nos va a mostrar en este tiempo. Hasta este momento hemos estado llevando a cabo el desarrollo del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y bueno, pues vamos a darle continuidad. Vamos a solo hasta el versículo 7. Hoy vamos a leer otra porción, pero antes de poder ir a la porción que nos corresponde, yo quisiera conectar de manera de resumen para también encontrar el mismo principio en los siguientes versículos, lo que hasta este punto nuestro personaje Elías ha encontrado. Recordarás la sesión pasada que Elías termina en un arroyo llamado Kerit y ahí pasa alrededor de, algunos dicen, de 6 meses a 1 año siendo alimentado por los cuervos. Y ahí Dios lo tiene en un periodo de preparación, como lo establecimos, pero como lo detallábamos, nada es eterno, todo es estacional, todo tiene un tiempo, y llega el momento que el arroyo se seca, y el arroyo se seca para dar paso a un nuevo tiempo de preparación. Siempre en Dios todo tiene un propósito, siempre digo y lo constato. Dios nos prepara para lo que está por venir, nada es porque sí, todo tiene un porqué. Y en la vida de Elías vamos a darnos cuenta que también va ahora a un nuevo escalón, a un nuevo tiempo de preparación, y tenemos que encontrar entonces
una lectura basada en lo que no nosotros nos sentimos, porque muchas veces nuestras emociones juegan un papel también importante y podemos ser confundidos porque nuestras emociones dictaminan muchas otras cosas que son opuestas también a, a la fe y a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso tenemos que leer de una manera, hablo en nuestras propias vidas, lo que Dios está haciendo en nosotros, porque aparentemente en una lectura general en cómo nos encontramos, podemos equivocarnos si no vemos el trato de Dios en nuestras vidas. Y es lo que quiero resumir para poder conectar con lo que hoy vamos a desarrollar. Entonces, el arroyo se seca y lo que yo encuentro primeramente es lo siguiente. Dios permite que se sequen los arroyos de Kerit en nuestras vidas, hablando obviamente analógicamente, metafóricamente, que lo que representa el primer paso de nuestro proceso de formación, llamémoslo así, que se llama arroyo de Kerit, tarde que temprano eso se va a secar. Y Dios lo permite que se seque, porque nosotros estamos acostumbrados a depender de las fuentes, y no que las fuentes sean malas, no, sino que no es la fuente la que nos provee, sino es Dios quien nos provee a través de esas fuentes. Y a veces estamos tan arraigados a esas fuentes, las atesoramos tanto, tenemos tanto afecto a esas mismas fuentes, que Dios a veces va a eliminar esas fuentes, como en este caso, Dios permite que se seque ese arroyo. Y podemos decir, ¿cómo? Ahora, pero si era lo único que... Sí, Dios lo hace para recordarle a Elías que solo depende de él. Familia, gran enseñanza para nosotros. Todo lo que Dios permite en un momento, como lo permitió en este tiempo para Elías, también para nosotros es temporal. Y Dios va a tener el control de todo para indicarnos el momento en el que tengamos que avanzar, como lo veremos a continuación. Recuerda entonces, no son las fuentes, sino es Dios quien nos sostiene. Como segundo punto también, en estos primeros versículos, esto es tan importantísimo, porque cuando se derrumba nuestra zona de confort, no quiere decir que Dios haya perdido el control. Dios sigue en control, familia. Y a veces cuando muchos de nosotros estamos ya rebasados en nuestras expectativas humanas de que no era lo que esperábamos, etcétera, hay desilusión, pero eso no quiere decir que Dios esté o que pueda significar que Dios no se encuentra ahí. En esta situación tan peculiar que Elías se encontraba, Dios había, ¿recuerdas? Había desarrollado a Elías en dependencia, en escuchar su voz. Es decir, tenemos que entender que lo que representa que nuestra zona de confort se vea derribada, no quiere decir que Dios pierda el control. Sin en cambio, sí creo que puede significar que hemos dejado de oír su voz porque a lo mejor estamos demasiado cómodos. Así que bienvenidos, yo sé que suena difícil, pero bienvenidos las situaciones que derriben la zona de confort en nuestras vidas, porque eso nos va a ayudar a estar más dispuestos a escuchar su voz. Sí, yo sé que suena duro, fuerte, pero si Dios desea que tú y yo desarrollemos esa comunión con Él, a cuesta de que se derribe nuestra zona de confort en nuestras vidas, bienvenida. Es lo que está pasando con Elías. Muy bien, otro punto también muy importante que encuentro es que si tú conoces la historia general de Elías, te das cuenta que hay un momento glorioso llamado el Monte Carmelo, donde Dios usa a Elías de una manera extraordinaria, con todo su poder y su gloria. Y a veces queremos que eso sea lo que nos distinga, ¿verdad? Ver solamente la parte gloriosa donde Dios nos usa.
Pero imagínate que antes realmente de que eso sucediera, Dios tuvo que tratar a Elías. Y lo veremos, lo hemos visto ya en este primer paso llamado Arroyo de Querit, lo veremos ahora en el siguiente paso, pero a veces pensamos que ya estamos listos para lo que representa el Monte Carmelo, ¿sí? Y Dios nos envía a un arroyo de Querit y Dios va a enviar a Elías a una ciudad llamada Sarepta. Nos damos cuenta que no estamos tan preparados como pensamos, que son necesarios esos lugares a donde tenemos que ir para seguir siendo adiestrados. Así que también es importante recordar eso. Siguiente punto que también encuentro en estos primeros versículos que hemos terminado. A veces el refugio de Dios nos ofrece, que Dios nos ofrece, no es un lugar agradable. Recuerda que fue Dios quien lo envió al arroyo de Querit y es Dios quien lo va a enviar al siguiente sitio, pero no son lugares cómodos y a veces eso nos va a frustrar un poco o mucho, pero recuerda que es la voluntad de Dios y debemos de entender que no siempre la indicación que Dios a donde nos envía representa miel sobre hojuelas, sino todo lo contrario. ¿Ok? Bueno, también hay que recordar que a veces las lecciones que necesitamos aprender requieren que todo empeore antes de mejorar. Y es lo que veremos el día de hoy. Parece que la misión ya terminó y entonces ya se acabó. Elías va a regresar y todo va a fluir como si nada hubiese pasado. No, nos daremos cuenta que en los procesos que Dios tiene, a veces todo va a empeorar antes que mejorar. No sé si algunos se identifican, pero definitivamente eso no quiere decir que Dios no esté obrando, sino todo lo contrario. Porque Dios está obrando, muchas veces las cosas lejos de mejorar, van a empeorar. Y finalmente, nuestra falta de comprensión es solo una señal de que el proceso educacional, es decir, la forma en la que Dios nos está trabajando, todavía no termina, ¿sí? Y eso es grandes noticias para todos nosotros, que su obra en nuestras vidas sigue en proceso. Mientras tú y yo nos dejemos moldear, mientras tú y yo nos dejemos seguir procesando, Dios va a seguir haciendo su obra. Y Él sigue enseñándonos y nosotros vamos a continuar aprendiendo. Familia, es lo que veremos el día de hoy porque ya se termina el proceso de este arroyo de Querit, pero eso no quiere decir que ya terminó todo el proceso. Se terminó un proceso, pero da cabida a un siguiente proceso. Y es lo que hoy veremos, así que alista tu porción de tus escrituras, porque hoy hablaremos de estos 8 versículos que dan continuación al relato en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16. ¿Qué te parece entonces si damos gracias a Dios y le pedimos nuevamente que nos ayude a continuar aprendiendo de esto que sin duda lo necesitamos? Nuevamente, Dios, te agradecemos por el tiempo que nos permites estar escudriñando tus escrituras. Gracias por el favor que nos das de contar con una comunidad de fe donde podemos ver no solamente el trato que tienes para cada uno de nosotros, sino nos permites ser aquellos que pueden ser personas para disponerse a contar con los demás. Gracias porque en ese ejercicio vemos también tu obra, vemos que todo lo que tú haces tiene un propósito en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a seguir siendo ese grupo de creyentes que quiere seguir conociendo tu voluntad para que día a día podamos observar que lo que tienes para cada uno de nosotros es mejor que lo que nosotros a veces persistimos en querer forzar para que se logre. Te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y nos ayudes a seguir creyendo en lo que tú has declarado para nuestras vidas y poderlo ver
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien, una vez que hemos orado, ¿qué te parece si entramos de lleno entonces al relato bíblico? Dice así, versículo 8 y 9. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda que allí te alimente. Primeros versículos que vemos, ya empezamos a darnos cuenta lo que hace un momento comentaba. Lejos de que las cosas mejoren, empiezan a empeorar. ¿Y por qué lo digo? Porque este primer versículo ya nos está diciendo muchas cosas de qué se trata ese proceso, qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de Elías. Bueno, primero hay que entender esto. Es Dios quien le dice a Elías. Es Dios quien se encarga de dar su palabra a Elías. Como lo vimos anteriormente, fue Dios quien le dijo a Elías que fuera al arroyo de Querit. Ahora, nuevamente, es Dios quien le está diciendo que se vaya a una aldea llamada, en la aldea de Sarepta, ¿sí? Ahora, ¿qué representa esa indicación? ¿Qué representa esa instrucción que Dios ha dicho? Bueno, en lo natural representa que Elías se tenga que trasladar aproximadamente entre 140 y 160 kilómetros, ¿sí? Era una región al noroeste de Querit, ¿sí? Sobre la costa marítima de una tierra gentil. Aproximadamente eso era un recorrido a pie de 3 días. Entonces, como te dije, no parece del todo algo grato, sino representa incluso cuestiones que a nuestro entendimiento o a nuestra manera de ver las cosas como humanos parecen descabelladas, parece que no tienen sentido. No te extrañe que muchas veces que lo que Dios nos pida, aún en la situación que estamos viviendo, que consideramos difícil, ¿recuerdas? Arroyo de Querit, Dios nos diga que tengamos que hacer otras cosas también de igual manera que en nuestro sentido parecen descabelladas. Ahora, ¿qué podemos decir de esta ciudad de Sarepta? Bueno, en esta ciudad era ni más ni menos que un centro de adoración a Baal. Para empezar ahí, recuerdas, es donde le está pidiendo que vaya en el lugar donde se está llevando a cabo el principal centro de adoración a un Dios falso, a quien el pueblo de Israel estaba adorando y que por consecuencia, recuerda, estaban teniendo una gran sequía. No solo eso, sino también era la tierra natal de la reina, que era esposa precisamente de Acab, la reina Jezabel. Su tierra natal era precisamente esta. Y más adelante veremos un poco más de esta mujer, una sacerdotisa de Baal, por cierto. Y recuerda que Elías era aquel que había desafiado a este Dios y a todo esto. Y vamos a entender más adelante, así que por eso no quiero adelantarme a nada, porque lo que hoy vemos, ¿verdad? Como confuso en el sentido de que parece que son instrucciones de Dios, como decía hace un momento, descabelladas. Más adelante vamos a darnos cuenta que no fue nada descabellado, sino realmente fue gran sabiduría de parte de Dios el porqué. Todo tiene un porqué, familia. Y lo que hoy no ves, seguramente más adelante lo verás, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios no puede negarse a sí mismo y porque Él tiene mejores pensamientos que lo que tú y yo a veces pensamos. Así que esto que parece descabellado, en realidad tiene mucho sentido y lo veremos más adelante. Versículos siguientes, dice así, versículo 10. Entonces, creo que lo más trascendente es que no son sugerencias lo que Dios le estaba dando, y a veces pensamos que lo que Dios nos da es como una opción, es decir, como que pues ahí te da una alternativa si tú quieres. No, lo que Dios dice es para poder obedecerlo, querida familia. Y si tú y yo no obedecemos más, vamos a retardar el proceso en nuestras vidas. Elías se dirigió, y ahí está la clave. La obediencia de Elías nuevamente hace
que Dios respalde cada una de sus obras. ¿Recuerdas? La obediencia siempre abrirá las puertas a la bendición en tu vida. La obediencia a Dios siempre traerá como consecuencia que Dios respalde la voluntad perfecta que Él tiene para tu vida. Siempre veremos ese principio a lo largo de todas las escrituras. Cuando Dios da su palabra y el hombre obedece, el pueblo de Dios obedece, el profeta obedece, hay grandes resultados. Elías se dirige a Sarepta y cuando llega a las puertas del pueblo, fíjate lo que aparece. Vio ahora una viuda. Una viuda, ¿y qué estaba haciendo esa viuda? Juntando leña. Y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Se cumple perfectamente lo que el Señor había dicho, había dado instrucciones en el versículo anterior, ¿recuerdas? Que fuese así a esa aldea de Sarepta, porque había dado ya una orden. Dice, yo le he ordenado a una viuda que allí te alimente. Ahora, esto de la viuda representa también consigo algo que en el entendimiento humano no puede ser comprendido en su totalidad. ¿Sabes por qué? Porque las viudas culturalmente, y bueno, hoy en día también hay un poco de eso, pero en ese tiempo era la clase social más humilde y más necesitada. Una viuda era casi un sinónimo de un completo abandono, desamparo. ¿Por qué? Pues por obvias razones, ¿sí? Y eran las más desprovistas, las personas que socialmente eran vistas con una gran necesidad. Y no estoy exagerando, lo veremos ahí, porque lo que veremos a continuación en el relato bíblico va a dar entendimiento de cómo estaba su situación en lo natural. Entonces, Elías le dice a esa viuda que encuentra recogiendo leña. Nos dará mucho más luz observar los siguientes versículos para qué recogiese esa leña, ¿sí? Y por qué estaba en esa condición. Dice, Elías le dice a la viuda, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Y no solo eso, sino dice el versículo 11, mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Elías pide agua y pide pan. Y lo que para cualquier persona en ese tiempo no representaría nada complicado en lo absoluto, para una viuda prácticamente era dar de lo poco que se tenía, porque realmente, como vuelvo a repetir, una viuda en ese tiempo era la clase social más necesitada. Y entonces, aquí es donde entra el conflicto, ¿verdad? Porque si Dios le dice que le va a dar sustento, ya no va a ser cuervos, ya no va a ser el arroyo, ahora va a ser una viuda, empiezas a entender en ese tiempo, ¿cómo que una viuda? Porque si me va a sustentar, pues yo creo que en lo natural, ¿verdad? Todos pensarían que fuese una persona adinerada, con muchos recursos, alguien que no tuviese problemas económicos y no una viuda que en el contexto social cultural se da por entendido que una viuda tiene problemas económicos. Sin en cambio, ¿recuerdas? Dios le dijo que fuese la fuente que ahora él ha decidido escoger para sustentar a Elías. Bueno, ¿qué pasa a continuación? Vamos a ver el versículo siguiente. Versículo 12 dice, pero ella responde, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Esta expresión que la viuda está dando no precisamente quiere decir que ella pues era devota al Señor, o es decir, o confiaba en Dios. Lo que está dando a entender es que no está mintiendo. Dice, juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Está realmente diciendo la verdad.
Literalmente no tenía ni un pedazo de pan en la casa. Dice lo que a continuación vamos a escuchar. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Dos principales elementos que constituían lo que podemos decir la dieta en ese tiempo, tanto harina y aceite, ¿sí? Pero de una manera lo hace bien distinguido, de una manera escasa. Un poquito de aceite en el fondo del jarro y un puñado de harina es lo que esta mujer tenía. Para que veas la condición en la que se encontraba esta mujer. Dice, estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Estaba juntando algo de leña precisamente y la encuentra, recuerdas, en las puertas de la ciudad porque se cree que en la entrada de la ciudad se llevaba una gran, ¿verdad?, situación comercial en las entradas de la ciudad. Y obviamente había pues basura, había una gran cantidad de desperdicio. O sea, esta mujer no fue a comprar, no fue al lugar. ¿Por qué? Porque no tenía para ello. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que esta mujer fue a buscar las sobras de lo que se cayó, de lo que algunos no desperdiciaban. Eso fue lo que esta mujer iba, porque iba a cocinar el último puñado de harina y con el poco aceite que tenía en el fondo de un jarro. Qué tremendo. Y lo único que estaba, ¿verdad?, era tener su última comida y después de eso morir. ¿Recuerdas? Sequía total y en el entorno que había afectado una gran parte territorial por lo que estaba sucediendo. Ahora, te das cuenta nuevamente en nuestro pensamiento natural, nuestro pensamiento humano, que podemos decir, ¿cómo es posible que el profeta de Dios pida a una mujer que está al borde de la muerte, que está a punto de tener su último alimento, le está quitando lo único que tiene, su último sustento, y que va a dejar prácticamente sin comer no solo a esa mujer, sino a su hijo? Y es ahí donde entonces entra en shock lo que podemos decir, que cada uno de nosotros siempre va a batallar y siempre va a traer consigo aquellas maneras en las que Dios desea que dependamos. ¿Qué es lo que estaba buscando Dios mostrar con todo esto? ¿Tú crees que Elías no era consciente de todo esto? ¿Tú crees que Elías no era consciente de que una viuda era alguien que no representaba riqueza, sino que todo lo contrario? Lo que Dios estaba buscando era el siguiente paso de enseñanza, donde Elías tenía que reconocer su propia vulnerabilidad, donde Elías tenía que ser sometido al socorro del estrato social más vulnerable de aquel tiempo. Y aquí vemos que Dios no pierde el tiempo, ni tanto para su profeta, ni para el instrumento que Dios ha elegido usar. ¿Dios tenía un propósito para darle una lección a Elías? Sí. Y Dios también tiene un propósito también para hacerle ver a todos aquellos que no creen, ¿verdad?, en el Dios de Israel, en el caso particular de esta mujer gentil, lo que puede ser esa fe, lo que puede hacer que pueda encontrar también un gran propósito para sus vidas a medida que creen. Y entonces veremos que definitivamente Dios también tiene un mensaje para esta mujer. La situación, ¿recuerdas?, está al borde de prácticamente pues todo una mala situación. Todo, lejos de mejorar, como lo decía, está empeorando. Ahora
Elías tiene que depender de una mujer que solo tiene un último sustento. Y entonces aquí viene el siguiente versículo donde vamos a encontrar lo que Dios quiere enseñarle tanto a Elías como a la mujer. Elías dice, no tengas miedo. ¡Wow! No tengas miedo. Y es una palabra tal vez que hoy Dios quiere recalcar para muchos de nosotros. Que tal vez nos estamos identificando en una situación, no solamente en lo natural, pero tal vez en otras cuestiones que ves prácticamente imposible y ves que lejos de mejorar, esto está empeorando. Porque es muy natural y es muy de nosotros, por así decirlo, que vengan emociones como el sentir temor por lo que estamos observando, por lo que estamos dándonos cuenta que no es como nosotros quisiéramos, sino todo lo contrario. No tengas miedo, es lo que Elías le dice a esta mujer. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Wow, nuevamente vemos que Dios está llevándolos a un actuar, a un efectuar precisamente la fe. Porque te digo algo, familia, la fe sin obras es muerta. Como bien lo dice Santiago, necesitamos llevar a cabo el ejercicio de nuestra fe por nuestras obras. Necesitamos entender que todo aquello que Dios nos llame a hacer necesitarán de pasos prácticos de obediencia. Porque le creemos, entonces hacemos. Porque le creemos, actuamos. Porque le creemos, seguiremos llevando a cabo este ejercicio que es caminar por fe, no por vista. Y ahí es donde entonces muchas cosas pueden empezarse a mover dentro de nosotros, porque es un desafío, ¿verdad? Es algo que nos tiene que llevar al borde, o diría al extremo, de decir, ¿qué pasa si no? Puede existir la duda, por eso emociones como el miedo se ven presentes. Y entonces aquí, yo siempre me he puesto a pensar qué hubiese pasado si esta mujer no hubiese respondido de la manera en cómo vamos a observar que va a responder. ¿Qué hubiese pasado? Pero yo estoy seguro que en este proceso ya había, tanto en la vida de Elías como en la mujer, un entendimiento de quién era Dios y qué es lo capaz qué es lo capaz que puede realizar Él. Así que mucho de ello, familia, aquí es donde quiero hacer un poquito de hincapié. Si tú y yo no conocemos a nuestro Dios y lo capaz que es para realizar actos, vamos a perder de vista todo aquello que Él hace en nosotros, en nuestras vidas, y lo que Él sigue utilizando día tras día. Recuerda que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que es omnipotente, un Dios que no tiene limitaciones, sino que realmente Él es la fuente de todo. Y a veces pensamos que Dios no puede hacer tal cual cosas. A veces creemos que lo imposible es precisamente eso, es imposible también para Dios, pero recuerda que Dios es el Dios de los imposibles. Lo que Dios está buscando es que tú y yo podamos creerle, así como esta mujer que está simple y sencillamente a expensas de lo que tiene, y entonces se ve en la situación de obedecer lo que Dios le ha dicho a Elías que haga. Primeramente le dé a él y después para ella y para su hijo. Veremos entonces qué es lo que va a suceder. Aquí viene la gran parte, donde Dios se compromete,
No solamente era Elías en su emoción diciendo, pues yo tengo necesidad, yo no he comido, no lo sé. Es donde Dios muestra su promesa. Dice Dios, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Y yo sé que también para muchas personas es lo que Dios quiere decirles. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Es decir, la provisión no te va a faltar hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Wow, increíble. Dios se está comprometiendo. Dios no está, eh, escucha bien, diciendo cosas sin sentido, sino todo lo contrario. De parte de Dios, Elías está diciendo que Dios se compromete. Dios respalda a todos aquellos que decidan obedecerles. Y una vez que esta promesa se ve ejecutada, escucha, ahora viene la respuesta. Así que, verso 15 dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. ¡Wow! Dice, verso 16, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¡Wow! Elías no fue avergonzado, la mujer no fue tampoco avergonzada, todo lo contrario. Decidieron creer y fueron vistos los milagros de una manera sobrenatural. ¿Cómo es posible que de un puñado de harina y un poco de aceite no se escaseara, sino todo lo contrario, tuviesen, como dice aquí, suficiente? Qué increíble es Dios, porque Dios no depende de lo que tú y yo a veces ponemos nuestros ojos. Dios le encanta llevarnos a reconocer nuestra gran vulnerabilidad en nosotros y nos muestra que hay muchas otras cosas con las que Él puede usar y realizar con lo que a Él le place. Sin en cambio, a esta porción que acabamos de observar, yo encuentro un principio. Yo encuentro las primeras 3 palabras con la letra P. Por eso lo he titulado las 3P. Recuerda, en este segundo nivel de educación donde Dios nos tiene, en este segundo nivel de preparación, donde Dios nos ha llevado o quiere llevar a todos esos Elías, ya ha pasado el tiempo del arroyo de Kerit, pero ahora nos lleva a Sarepta o nos envía al lugar para ser sustentados con lo que en este tiempo representaría, ¿verdad?, lo menos probable. Veo estas 3 P's que a continuación quiero mostrártelas. Primer P es privación. Dios lleva a Elías a ser privado, ¿verdad? Y también a una mujer a ser privada en un tiempo de gran necesidad. Y si Dios nos lleva en un tiempo de gran necesidad es porque precisamente quiere resaltar algo. Y hay algo que encuentro, veo un principio espiritual que hoy en día tal vez hemos dejado a un lado. O yo digo, hemos dejado mucho de hacerlo. Y es que veo a un tiempo de ayuno. Siempre que veo en las escrituras cómo Dios convoca a grandes obras de manifestación, siempre los convoca a un tiempo de ayuno. Y es algo que representa también en esta historia algo de una manera similar. Es privarte en un tiempo de gran necesidad. Dios está convocando a los Elías a levantarnos a un ayuno, a levantarnos a ser sustentados de una manera obviamente solo por Él. Eso es lo que es el ayuno. No solamente es abstenernos de alimentos, sino realmente a depender de Él, donde su palabra cobra sentido, donde Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es lo que encontramos aquí,
Lo primer P, la privación, pero posterior a esto, encontramos que Dios promete. Dios les dice, dale al primero, ¿verdad? Elías dice, dame a mí primero. Y si tú le das a Dios primero, dice, no va a faltar, le dice esta mujer, no te va a faltar a ti. Dios lo promete. Y Dios no es no es humano, no es como nosotros que mentimos, que a veces prometemos cosas que no estamos dispuestos a cumplir. Dios promete y eso hace que cada uno de nosotros pueda encontrar ese reto a la fe, a una fe que va a obedecer, que va a caminar. Y es lo que también Dios desea, que tú y yo podamos tomar las promesas. Es decir, si nos privamos, sí, ok, pero no solamente en un sentido natural, sino nos estamos privando porque Dios nos ha dado una promesa, porque Dios nos ha dicho qué es lo que va a hacer, cómo va a actuar, cómo va a manifestar su poder. Y eso es lo que también Dios quiere hacer hoy en día, que tú y yo podamos entrar a este reto de la fe obediente por medio de la promesa. ¿Cuál es el resultado? Yo te hablé de 3P. La primera, ¿recuerdas? Privación. Segunda, P, promesa. Tercer P, provisión. Es donde vemos lo que Elías encontró en esa viuda. No solamente Elías, sino también la familia de esa viuda vio una provisión. Vieron la mano generosa de Dios actuar. Increíblemente. ¿Qué enseñanzas estamos viendo? Nuevamente está diciendo, no es las fuentes, soy yo quien les proveo. ¿Qué es lo que busco? Que ustedes puedan encontrar en mí su mayor fuente de provisión, que vean a Dios actuar en su poder y su gloria a medida que ustedes deciden creer. De otra manera, no podrán observarlo, no podrán verlo. Así que este segundo escalón que aparentemente, ¿verdad? Como lo he dicho, esta segunda etapa de una preparación llamada ahora viuda de Sarepta, Dios sigue mostrando grandes cosas en Elías y lo que está por venir, porque recuerda, todo en Dios tiene un sentido. Él sigue enseñándonos y nosotros continuaremos aprendiendo. Familia, este es la escuela de Dios, donde lo natural parece sin sentido, cosas que a lo mejor hasta pueden decir son absurdas. Dios sigue exaltando sobre todas las cosas, mostrándonos cuántas cosas necesitamos cambiar, cuántas cosas necesitamos depender, cuántas cosas necesitamos seguir aprendiendo. Elías sigue siendo un hombre común y Dios sigue revelándose como alguien extraordinario. Quiero de verdad animarte a que puedas continuar en esta serie. Los próximos tracks que están por venir en el mes de mayo seguiremos desarrollando cómo Dios sigue mostrando su gran poder, su gran actuar en la vida de cada uno de aquellos que anhelan y quieren seguir siendo usados por un Dios extraordinario. Les mando un abrazo fuerte, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Bendiciones.